Esta mañana me levanté, me cepillé los dientes pensando en la situación, me bañé, alisté mi ropa y luego me acordé que tenía mi tarea sobre los pensamientos pedagógicos. Pensamiento pedagógico. Aló. Hola Luisa, ¿cómo estás? No, acá tratando de entender el pensamiento pedagógico. Ah, ¿tú lo entendiste? ¿Podrías colaborarme? Sí, con el primero, con el oriental. Gracias. La educación primitiva era practicada y marcada por los rituales de iniciación y meditación. Además, se fundamentaba la visión animista. Creían que todas las cosas, piedras, árboles o animales poseían un alma semejante a la del hombre. La mujer en ese entonces no era aceptada por las clases ni por las fuentes estudiantiles. Se dedicaba únicamente al hogar. Las doctrinas religiosas eran destacadas principalmente la doctrina y pedagogía del taoísmo, que es la razón universal. Existían también doctrinas como el budismo, el hinduismo y el judaísmo, con diferentes filosofías y formas de enseñar. El Talmud era la fuente de educación hebrea, destacado en la pedagogía oriental, ya que este libro explica que todas las áreas educativas deben ser basadas en lo religioso. Esto era asimilado en la parte espiritual del hombre. El poder de la no violencia. El mundo puede ser plasmado a la fuerza. El mundo es una entidad espiritual que se plasma en sus propias leyes. La violencia genera más violencia y desorden. Cada miembro tiene su función. Vaya, es muy interesante esto de las pedagogías, pero me gustaría saber qué pedagogías se veían antes de Cristo. Para los griegos, la principal virtud de un hombre debía ser la lucha por la libertad. La educación llevaba a formar ciudadanos racionales que supieran argumentar y defender sus derechos. El ideal del hombre educado era el orador. A pesar de ser una educación privada, seguía controlada por el Estado. Los niños en Grecia tenían tres instructores. El maestro encargado de enseñar las letras, el maestro encargado de enseñar la música, la cual educaba el alma, el instructor de gimnasia, el cual educaba el cuerpo. A los 18 años entraban a realizar el servicio militar, donde se les preparaba para la guerra. Durante 2 años se ejercitaban en numerosas actividades físicas, deportivas y sociales. Una vez terminado este periodo, algunos jóvenes continúan sus estudios como filósofos o asistiendo a centros considerados de enseñanza superior, como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, donde se entregaban a la medicina o a la erudición. Bueno, después de toda esta pedagogía griega, vamos a ver el otro lado de la moneda. La educación romana se avanzó en la antigua educación griega. Esta educación fue un sistema individualizado, basado en la formación cultural y física, para que sus hijos tuvieran un mejor futuro. Anteriormente, la educación se utilizaba para la guerra. En un futuro, esto cambiaría y se dividiría en tres escuelas. Primera, la escuela elemental. En esa escuela, el niño era acompañado por el paedágogos, cuya función era educarlo en la escritura y en la lectura. Las niñas se quedaban con la madre haciendo labores domésticas. La escuela dramática consistía en la gramatización y el comentar textos. La gramática era el análisis de las oraciones hasta llegar a la sintaxis. La escuela de educación superior, allí los alumnos trabajaban ejercicios escritos y orales. Por fin logré entender esas pedagogías. Pero, ¿y si nos vamos un poco más a lo moderno?
El pensamiento pedagógico medieval. Este tenía un filtro ideológico. La Iglesia cristiana difundió escuelas catecistas por todo el imperio. La escuela se convirtió en un aparato ideológico del Estado. Usaba la educación para el pueblo, que consistía en una educación dogmática. Los estudios medievales comprendían en trivium, gramática, dialéctica y retórica; quadrivium, aritmética y geométrica, astronomía y música. La nobleza y el clero tenían una educación con un ideal de caballero, con una formación musical y guerrera. La clase trabajadora solamente tenía educación oral, transmitida de padres a hijos. Las mujeres eran consideradas pecadoras y solo podían tener un tipo de educación que constataba en el convento. La Iglesia nunca se preocupó por la educación física, consideraba el cuerpo como pecaminoso. Su más grande aporte en la época medieval fue la creación de las universidades, la primera organización liberal. Se basaba en 3 métodos: las lecciones, repeticiones y las disputas. Nueva época, la renacentista, y nueva época, nuevo pensamiento pedagógico. La revalorización de la cultura grecorromana. Esto hizo la educación más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por unos más agradables. Gracias a este pensamiento se favoreció la ciencia de la superación del hombre, el individualismo, el pionerismo y la aventura, el arte de la guerra. Preparó la formación del hombre burgués. La educación no llegaría a las masas más populares. La educación como forma de protesta, que repercutía en la Iglesia. Para esta época, la naturaleza y el cuidado del cuerpo, la higiene, la limpieza, la vida al aire libre, el ejercicio físico era fundamental para la pedagogía. Es en la época renacentista donde se dan las bases para la escuela nueva y las ideas humanistas, el raciocinio humano, que es capaz de distinguir el bien del mal, el libre albedrío frente al pensamiento religioso, pues no quería trabajar solo la memoria, sino también tener en cuenta que la razón y la conciencia. Es un hombre flexible. Después de la época medieval, pasamos a la época renacentista, donde renacemos en pensamiento. Entre los personajes más destacados que constituyen el campo de la pedagogía de este periodo se encuentra Juan Jacobo Rousseau, Giovanni Enrico Pestalozzi y Friedrich Froebel. En este periodo, la educación ya no se centra en el conocimiento de los individuos, sino que toma un rumbo hacia lo humano, los sentimientos, y la nueva forma de enseñar es basada en el placer por aprender. La pedagogía en la Ilustración se caracteriza por fijar nuevos métodos pedagógicos, donde la razón ya no es el criterio supremo, sino el sentimiento, es decir, el romanticismo. Para Rousseau, el sentimiento debe educarse en sentido altruista, hacer las cosas por placer, donde se permita la imaginación libre de expresión y lograr la felicidad del hombre, la cual debe conquistarse de lo general a lo individual, es decir, lo que la cultura y la sociedad desarrollan en el individuo por medio de la virtud.